igual de Querétaro. Y la docente también tiene una licenciatura en ingeniería agroindustrial, también una maestría y un doctorado en biosistemas. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, doña Rosalía. Mi nombre es María Fernanda Jiménez. Yo soy profesora de la Escuela de Agronegocios y quería aprovechar para agradecerle el espacio, ¿verdad?, que nos da en su agenda el día de hoy. Pues ya le damos la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. Me encanta. Bueno, yo estoy dando clases en una licenciatura que se llama Ingeniería Agroindustrial y lo que es posgrado en maestría y doctorado en Ingeniería de Biosistemas. Entonces, bueno, creo que estamos en las mismas áreas. Este tema es pues apasionante, toda la parte de los agronegocios. Hoy en particular les quiero platicar sobre una experiencia familiar que ya tiene muchos años, que estamos trabajando, como comentaron en el título, que tiene que ver con la conservación de recursos naturales como puede ser el suelo, el agua, la vegetación, que pues con los efectos del cambio climático actualmente es de gran necesidad el que se atienda estos recursos, ¿no? Entonces voy a dar inicio. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, en el momento pueden levantar su mano o abrir su micrófono e interrumpirme sin mayor problema para que podamos, que esta plática quede lo más clara posible. ¿Les parece? Entonces, bueno, voy a dar inicio. A ver si ya ahí les voy a compartir la pantalla. Si ya se ve la pantalla en modo de presentación. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, les voy a platicar sobre una experiencia de trabajo pues, que se lleva a cabo todavía en un estado, en el estado de Guanajuato, en un lugar que se conoce como Predio El Cortijo. Este se encuentra en la parte central de México. Y es, bueno, pues una experiencia relacionada con la conservación de recursos naturales, como puede ser suelo, agua y vegetación. El predio se ubica, como les dije, en la parte central de la República Mexicana, en el estado de Guanajuato y en la parte norte de este estado de Guanajuato. De hecho, Dolores Hidalgo se conoce como cuna de la independencia nacional. Para los mexicanos, bueno, pues es un lugar en donde Miguel Hidalgo da el grito de independencia y donde se inicia todo este movimiento de independencia. Entonces, pues es un lugar histórico, yo soy de ahí originaria, y como les comento, pues este trabajo ya tiene alrededor de 40 años que se viene haciendo en este lugar. Quisiera que vieran el por qué nos interesó, les digo, desde los 80s. Este es el panorama que se tenía o que se tiene aquí a mano izquierda. Si voy yo de frente a la pantalla, de mano izquierda se ven estas lomeríos, y donde pues estos espacios estaban abiertos a la agricultura muchos años antes, y por problemas o por la pérdida de suelo, la cubierta vegetal, pues primero se deforestó, se quitó la vegetación, posteriormente ha tenido procesos de erosión hídrica y eólica, y este es el panorama que actualmente tenemos en los alrededores de ese predio que les voy a comentar. A mano derecha van a ver lo que es el predio, y les pongo esta foto porque esta foto hace de 40 años, en donde la pendiente tiene una pendiente muy baja, estaríamos hablando como de un 3-4%, en realidad es prácticamente nada. Sin embargo, en época de lluvia, vemos que en algunos espacios, en algunos caminos, se empieza a dar este proceso de erosión. Como no hay cubierta vegetal o es escasa, aquí son especies de árboles. Nosotros, en este lugar en particular, es un espacio donde es un lugar semiárido, entonces vamos a tener plantas de zonas semiáridas, como pueden ser algunos nopales, que son del género Puntia, algunos cardenches, algunos árboles con espinas, que son especies características de estas zonas, pero al tener poca cubierta vegetal, pues vemos que ya se ve la parte del suelo y muy pocas plantas del estrato herbáceo, y entonces se empieza a descubrir lo que es el suelo,
y puede llegar a presentarse, o más bien se presentan procesos de erosión, les digo hídrica porque empieza a correr un poco el agua, y entonces teníamos este tipo de situaciones en donde de alguna manera pues empiezan estos procesos de erosión y pérdida de la cubierta fértil del suelo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en suelo y agua, o sea, ¿por qué para nosotros fue importante considerar la conservación, o en este caso la regeneración del suelo? Bueno, pues porque tiene que ver o está relacionado directamente también con el agua, con la capacidad que puedan tener los suelos de retener agua, etc. Como les comento, por ejemplo, en un costado de este predio tenemos una zona agrícola en donde es común ver antes de por ejemplo, de la plantación, aquí sobre todo se cultiva, como es una zona de riego, es un terreno con riego, se cultiva principalmente lo que es alfalfa de riego, ¿no? ¿Para qué? Pues como forraje. Entonces, esta es como nosotros vemos cada año, cada que van a sembrar, y si se fijan, bueno, pues empieza también ya a ver en esta tierra agrícola pérdida de suelo. Los árboles que se ven en la parte de alrededor, o sea, esta parte de aquí, ya es el terreno actualmente. Bueno, este es en 2010. Y nosotros llegamos a ver un desnivel de hasta 50, en algunos espacios hasta 70 centímetros, como si hubiera un escalón entre el terreno y, y esta parcela, porque todo ese suelo, como si del terreno bajáramos como unos 50, 70 centímetros, porque todo ese suelo se ha ido perdiendo poco a poco por temas de erosión hídrica y pues también eólica, ¿no? Les comenté, bueno, pues hace más de como 40 años que se empezaron con esos trabajos, que se tiene la posesión de este terreno. Lo que se hizo en primer momento fueron los trazos y construcción de curvas a nivel o de terrazas. Les comentaba, este es el terreno, se abre en algunos espacios donde había algo de vegetación, se abre y con un tractor se trazan lo que son las curvas a nivel, con un tractor se construyen, que son como pequeños montículos de suelo, que lo que van a hacer, que estas se hacen con un nivel A, por ejemplo, se pueden hacer con un nivel A, en donde lo que vas a buscar es que todo aquello que escurra, o sea, cuando llueve, estas terrazas sirven para detener el agua, se infiltre el agua, y si es necesario, si hay agua excedente, esta pueda correr, pero con una menor velocidad, y por lo tanto se reduzca lo que es la pérdida de suelo, y por lo tanto se provoque los procesos de erosión, ¿no? Posteriormente se llevan a cabo la siembra de pastos después de que se hicieron las curvas. Estos son las terracitas que se construyeron, estas terrazas que vieron en las diapositivas anteriores. Se siembran pastos en estos espacios, y eso hace que pues, las raíces de los pastos también ayuden a detener el suelo, y como les comento, cuando llueve, la idea es que esa agua se infiltre en el terreno. También se hicieron algunos trabajos de presas filtrantes, no sé qué tan familiarizados estén con estos términos, o estacadas. Lo que se trata es, en este caso se hicieron con vegetación, con alguno de los nopales que se quitaron, se hacen este tipo de estacadas, depende del material que se tenga en la zona, pueden hacerse con material vegetal, ya sea muerto, como en este caso, como se hizo poda de nopal, se pusieron aquí las pencas de nopal, pero también se puede hacer con piedra, se puede hacer con ramas, depende de lo que tengamos en el lugar. Y esto lo que va a hacer también, al igual que las terrazas que se construyeron con la tierra y con el tractor, es también detener la velocidad del agua, y que esto nos ayude a retener humedad y por lo tanto suelo, para que posteriormente tengamos un proceso de regeneración natural. Estas son algunas, les digo, de las terrazas que se construyeron. Estas tienen algo de tierra, estas tienen básicamente algunos nopales, y esto lo que se hace, este es en el 2008, o sea, lo que se hace es una rehabilitación de las que ya se habían hecho, porque obviamente se van bajando, como es materia orgánica, se va descomponiendo esa materia orgánica,
y entonces esto hay que estarlas regenerando pues cada 10 años, depende, les digo, depende mucho del material con el que se construye. Estas son, les digo nuevamente, aquí se hace la poda de estos nopales. Esta es una Opuntia imbricata, que es un cardenche, es una planta de estas zonas. Lo que se hace se poda. Esta, por ejemplo, esta planta tiene algunos usos como son de forraje, se le tateman o se le cuecen, se le ponen en unas, se hace una fogata, se pasan estas plantas por la lumbre para que las espinas pues se caigan, se podría decir, y de esta manera se le da como alimento a los animales, ¿no? Entonces, dice, se hace una rehabilitación. También encontramos en el terreno, en una de las partes altas, que ya había terrazas que se calculan que tenían pues más de 100 años, esas terrazas, y esas terrazas lo que se les hace es como una rehabilitación de lo que ya existía hace años, ¿no? Como les comento, estas, por ejemplo, aquí ya empieza a haber una cárcava en uno de los espacios. ¿Por qué? Porque toda esta parte se quitaron los árboles, prácticamente se limpió cuando se pusieron los postes de luz. Si se fijan en esta parte de aquí, pasan unos postes de luz que dan servicio de luz de alta tensión. Bueno, pasan por ahí por el terreno. Entonces, toda esa parte se limpió. Y en la medida que les digo, se queda la vegetación, los espacios sin vegetación, pues empieza a haber estos procesos de erosión. Y aquí en particular ya se empezaba a hacer una zanja, como las que vimos en la primera diapositiva, en donde tenemos prácticamente ya cárcavas que si las dejamos crecer, pues de esta manera van creciendo, van haciéndose mucho más profundas, pero también más anchas. Y entonces cada vez es más difícil detener esos procesos de erosión, ¿no? Entonces, en este caso más o menos tenían como una profundidad de 2,5 metros y se hicieron estas estacadas o estas estacadas o presas filtrantes, y como esto se empieza a hacer como un tipo arroyo o empieza a bajar agua por ahí, estas estacadas lo que ayudan también es a bajar la velocidad del agua, que se infiltre esa agua, que se retenga el suelo que se viene erosionando, se viene arrastrando de lugares aledaños, y de esa manera, pues empezar, les digo, a detener ese proceso de erosión de suelo. Estas son otras presas filtrantes, en particular en ese terreno, y bueno, en esa zona, el mezquite, que es una especie característica del lugar, que es una especie, el mezquite es una planta, es un árbol de madera que está aquí, este árbol, es una planta, bueno, esa especie crece prácticamente en toda América Latina, no sé, en algunos lugares la conocen como algarrobo, no sé allá con ustedes si la ubiquen, el nombre científico es Prosopis, hay muchas especies, aquí crece en este terreno, pues Prosopis labigata principalmente, pero ahí les digo muchas especies en América Latina, y es una planta multiusos, ¿por qué? Porque es una planta que puede ser utilizada como madera, es una madera muy dura, pero muy preciosa, es un color como rojizo, su color natural, tiene vetas rojizas, color beige, más o menos la madera, conforme va, ya que se hace un mueble, conforme va pasando el tiempo, pues se va haciendo un poquito más oscura, pero es una madera muy cara, les digo, muy preciada y muy duradera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, nosotros tenemos todavía muebles de mis abuelos que tienen, pues, algunos, o bisabuelos que tienen más de 70, 80 años, ustedes ven el mueble y está impecable, entonces es una madera muy, muy preciada. Algunas de las cosas, por ejemplo, que además porque se le conoce como un árbol multiuso o tiene varios términos en ecología, porque además de que les digo como beneficio nos puede dar la madera, de manera viva, o sea, cuando el árbol está, no se ha cortado, sino está en el lugar, en los espacios, pues son árboles que se le conoce, les digo, como nodriza también, porque debajo de su sombra, o sea, debajo de su cubierta, de su copa del dosel, crecen muchas otras especies. ¿Por qué? Porque es una planta leguminosa. Y las plantas leguminosas tienen esta asociación simbiótica con hongos, y digo, con bacterias, pero también con hongos, bacterias fijadoras de nitrógeno, y entonces esa asociación, ese suelo que está debajo de la copa del árbol,
es rico en muchos nutrientes, no solamente nitrógeno. Se han hecho trabajos de investigación en donde se ha evaluado la composición de nutrimentos debajo de la copa del dosel, o sea, en suelo que está debajo de la copa y fuera de la copa del dosel, y existen diferencias importantes en cuanto al contenido de estos nutrientes. Además, la presencia de estas asociaciones, tanto con bacterias como con hongos micorrízicos, le dan esa característica que le permite habitar otras especies herbáceas, algunas cactáceas. También es un espacio donde muchas especies de aves anidan, etcétera, etcétera. Entonces, además, su miel, su flor, es muy atractiva para las abejas. Entonces, se produce una miel que se conoce, bueno, como miel de mezquite o miel mantequilla, porque tiene una característica de que no se cristaliza. O sea, a pesar de que es líquida cuando se cosecha, posteriormente se cristaliza, pero su cristalización no hace que esta miel quede dura, sino que a la hora que parece mantequilla, porque con un cuchillo se puede untar, ¿no? Entonces es una miel también comercialmente muy solicitada, muy atractiva por esta característica que tiene que no se hace dura totalmente, ¿no? Sino se puede untar o consumir con una cuchara. Aquí, por ejemplo, en este espacio crece una epífita, que bueno, aquí se ve como gris, aquí ya está quitada del árbol, son estos montones que se ven como grises. Esa es una planta epífita que crece o sea, en las copas del árbol. Es una epífita que lo que hace es utilizar al mezquite como sostén. El mezquite tiene una corteza rugosa. Esta planta se distribuye a través del aire porque su semilla es muy ligerita. Entonces, en época de aire se mueve, se disemina, cae o se detiene en esta corteza rugosa del árbol y se detiene ahí, crece. Y como les comento, no es una planta parásita porque no está obteniendo del árbol, no penetran sus raíces en el árbol. Sin embargo, la utiliza de sostén, sin embargo, puede llegar a cubrirla en su totalidad, o sea, puede llegar a cubrir al mezquite o al huizache, que es otra especie arbórea que crece en la zona, puede llegarlos a cubrir de tal manera que impide la tasa fotosintética, o sea, que el mezquite o el huizache puedan sus hojas hacer fotosíntesis. Entonces, sí puede llegar a provocar la muerte de estas otras plantas, o sea, de estos árboles, pero porque los llega a cubrir totalmente, no porque se alimente de ellos. Entonces, esta planta se han hecho diferentes trabajos de investigación y para ver de qué manera se puede controlar o se pudiera quitar del árbol. Se hicieron químicos, biológicos, etcétera, y la única manera que hasta ahorita hemos encontrado es que se hagan de manera manual, ¿no? Entonces hay que estar quitando de manera manual estas plantas, pero se le han encontrado diferentes usos. Es una planta, esta epífita se llama Tillandsia recurvata. Esta planta se puede utilizar, por ejemplo, también para la construcción de las presas filtrantes, o sea, para ir deteniendo, se pone, les digo, a nivel, y entonces cuando llueve, el agua corre, pero la poca o mucha agua que corre detiene estas presas filtrantes de este material. También se utiliza como alimento para ganado, es una planta que es muy apetitosa, por ejemplo, para animales como burros, borregos, chivos, etcétera. Entonces puede utilizarse también como forraje. Forma un excelente suelo, o sea, si se deja ahí en el terreno, se va haciendo una capa de suelo bastante interesante. Nosotros la utilizamos como mulch, o sea, en la parte de cubrir algunas árboles frutales o cubrir algunas hortalizas, camitas de hortalizas, se pone en la parte de arriba, lo que ayuda a conservar la humedad. Entonces nos sirve también como esa capa. Entonces en 2008 se construyen algunas presas filtrantes y estacadas con este material. Se llevan también a cabo la producción de algunos abonos orgánicos a partir de que tanto de un estiércol, que ese sí, pues es de producto de ganado, pero se mezcla también con estas plantas, como puede ser la epífita que les acabo de comentar, de Tillandsia recurvata. Por ejemplo, aquí se ve un árbol de mezquite,
que son árboles, algunos que llegan a crecer hasta 7, 8 metros, que se encuentran allí en la zona. Se llevó también, por ejemplo, a cabo la construcción de algunos bordos. Al ser una zona árida o semiárida, la precipitación anda alrededor de 450 a 500 milímetros al año. Entonces, la precipitación es muy baja, por eso ese tipo de vegetación que crece allí. Entonces, se construyeron estos bordos en el 94 y esta es una foto que se tomó en el 2010. Les hubiera puesto una del 2023, donde igual se llena todo el bordo. Sin embargo, ¿cuál es la situación que tenemos en el agua aquí? Que esa agua se infiltra. O sea, para nosotros poderla tener, tendríamos que almacenarla en un depósito cerrado, porque la tasa de evaporación es muy alta por la cantidad de radiación que existe. Entonces, se infiltra parte del agua, pero mucha se evapora, ¿no? Por lo que les comento, las condiciones de clima que hay en el lugar. Bueno, esta es una de julio de 2021, también en este 2023 también se llenó ese bordo, y bueno, eso ha permitido que el agua se esté quedando en el terreno y que pues, las especies arbóreas se sigan manteniendo. ¿Qué hay en el tema de vegetación? Bueno, les mostré algunas de de cómo se encontraba el terreno, ¿sí? O sea, este terreno de las primeras imágenes en donde se ve prácticamente el suelo, y actualmente en muchas partes del terreno tenemos esto ya. O sea, ya con un estrato, una cubierta vegetal compuesta por especies de herbáceas, o sea, pastos, por ejemplo, anuales. Tenemos plantas que son perennes, y quiere decir, por ejemplo, muchas de estas plantas que se ven con flores amarillas son plantas perennes, pero que son caducifolias, que quiere decir que pues, van a perder sus hojas, sus hojas principalmente en alguna época del año, ¿no? Más bien en la época de secas del año. Tenemos estas otras especies que son especies de nopales, de nopal o de opuntia. Acá están otras opuntias. Tenemos plantas ya perennes como pueden ser los mezquites que se ven en esta parte de acá, y también los huizaches. Entonces, si se fijan, la diferencia que hay en el estrato vegetal, a partir de hacer obras de conservación de suelo y agua, que van a ir permitiendo una, la infiltración, otra, la retención de suelo, y posteriormente que se cubra totalmente de vegetación, ¿no? ¿Qué hemos observado nosotros? Bueno, por ejemplo, les voy a comentar, en este terreno, en el 97, hice yo ahí mi tesis de licenciatura. Lo que hice fue un listado florístico de todas las especies que encontramos. Es un terreno de alrededor de 29, 30 hectáreas, y donde llegué a encontrar 151 especies diferentes, y 108 especies tenían por lo menos un uso, porque estuve trabajando con gente, hice un estudio etnobotánico con gente de la zona, o sea, de ahí de las comunidades, gente ya adulta, que utilizaba todavía muchas de estas plantas con algún fin, principalmente medicinal, pero también otros usos como pudiera ser el forrajero, el mielífero, o sea, especies de plantas que ellos identifican que son muy importantes si se tienen abejas, alimenticias. Muchas de ellas plantas también se pueden consumir, no solamente como medicina, sino como un alimento más, etcétera, ¿no? Una de las actividades que se hace, que les comenté, de este Paiscleolatilancia recurvata, esta epífita, este es un árbol, por ejemplo, es una actividad que se hizo en 1983, en donde están estos árboles, y se fijan, están prácticamente cubiertos, se les ve esta parte gris, todo eso es esta planta epífita que les comento. Esa planta epífita se ve gris, pero está viva, y puede, les digo, llegar a cubrir el árbol, ¿no? Entonces, puede llegar a secarlo, porque les comento, pues cubre sus hojas, y por lo tanto la posibilidad de hacer fotosíntesis. Cuando se hacen los trabajos de rehabilitación, lo que se hace es quitar las ramas secas, por ejemplo, del árbol. Esas se hacen con una herramienta, ya sea serrotes, tijeras, dependiendo del grosor de la rama. Se quitan ya todas las ramas secas. Posteriormente, se quitan todas estas plantas epífitas del árbol, y prácticamente queda así, porque el mezquite y muchas de las plantas de ahí son
plantas caducifolias que pierden sus hojas más o menos como en el mes de noviembre, empiezan a perder hojas y se quedan así. Y en este momento, en esta temporada en la que pierden sus hojas, es cuando se hace este trabajo de rehabilitación, que nosotros le llamamos, bueno, el árbol está en dormancia, es como que su tasa metabólica es más baja y por lo tanto se llegan a hacer estos cortes de las ramas secas, se quita todas las epífitas y el siguiente ciclo, o sea, cuando empieza, ni siquiera empieza a llover todavía, porque acá está lloviendo más o menos entre mayo y junio, pero el árbol, este mezquite, tiene una característica que tiene raíces muy profundas y empieza su retoño, empieza a producir sus hojas en los meses de marzo, abril. Entonces, son las mismas plantas, estaba así, se le quita, se hace todo este trabajo de rehabilitación que consiste en quitar las ramas secas, que nos van a servir como leña, ¿sí? como combustible, y, pues, y bueno, todo el paixca que nos puede servir como forraje, pero también para la formación de suelos y también para la formación de estacadas, pues, para retener suelo y humedad en el terreno. Posteriormente, les decía, este es el arte. O sea, hay una respuesta inmediata del árbol en cuanto a la producción de hoja, en cuanto a la producción posteriormente de flor, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo que se hace, les digo, ya desde hace muchos años, que tiene que ver con la rehabilitación de la vegetación nativa para la obtención de algunos materiales como pueden ser la leña, material para la formación de suelos, pero también para la producción, por ejemplo, de algo de alimento, ¿no? Al utilizar el paisle como forraje. Esta es otra foto que se hizo está en el 93, son los mismos, bueno, no son los mismos de la foto anterior, pero aquí en la parte de arriba tenemos estos árboles en donde están en estas condiciones, se hace este trabajo de rehabilitación, donde les digo, se quita las ramas secas, todo, viene el proceso ya la siguiente temporada o al siguiente año, esto es en octubre, noviembre, diciembre, pudo haber sido del 93 y en el 94 tenemos esta respuesta, les digo, inmediata en los árboles. Les decía, este es el mezquite, se los presento, este es un mezquite, este es su flor, este es su vaina, por ejemplo, también ese es otro. Les comentaba que de este árbol se sacan varias cosas, entre ellas, estas son sus flores, y estas flores son, les digo, muy apetecibles por las abejas para la producción de miel, y estas son las vainas. Antiguamente se tienen muchos reportes en toda América de que la vaina de mezquite se hacía un pinole o un tipo harina en donde se hacían algunos panes, por ejemplo, esa harina con agua, que les permitía trasladar, o sea, tener alimento porque tiene un contenido de proteína alto, alrededor del 18-20% de proteína vegetal, y permitía que la gente pudiera tener estos panes, ¿sí? Mantenerlos por mucho tiempo, y al tener ese contenido de proteína tan alto, pues era un alimento bastante rico que les permitía moverse de un lugar a otro con alimento, ¿no? Otra planta que también crece en el lugar y que también tiene características muy parecidas a las del mezquite, como les comentaba, en el suelo, pues también es una leguminosa, etcétera, tiene todas esas características de ser una planta leguminosa. Esta, por ejemplo, su flor está en forma redonda, esta es una forma más alargada, y también esta produce vaina. La vaina del huizache no se consume porque tiene una gran cantidad de taninos, entonces esa sí no se consume, pero sí puede ser utilizada para otros fines, ¿no? Por ejemplo, esta planta despide un olor, principalmente la de huizache, un olor muy rico, y además se puede llegar a cargar el árbol totalmente de flores, viéndose muy amarillo, y es una de las especies, al igual que el mezquite, que se han utilizado como plantas nativas para algunas zonas, para, principalmente para jardines, para algunos jardines en las ciudades se ha empezado a utilizar en algunos lugares. ¿Por qué? Porque crece además como en una zona árida, entonces sus requerimientos de agua son bastante bajos, son prácticamente de temporal, y aunque un poco sus desventajas, se podría decir, de las cosas por las cuales se menciona como desventajas, es que su tasa de crecimiento es muy lenta, pero pues responde también al tipo de hábitat de donde es originaria.
Este es el paiscle, se los presento. Esta es la epífita que les vengo comentando. Este es su flor llega a medir algunos milímetros. Les digo, cuando esta flor se fecunda, ya la semillita es bastante ligerita. Aquí se ve, aquí en esta parte de aquí de la punta de esta planta, están esas semillitas que les comentaba, se disemina principalmente por aire. Entonces, este es la Tillandsia recurvata o paiscle. Igual, esta es una imagen de... bueno, aquí les creo que traigo un videito, a ver, vamos a ver si se puede pasar, que cómo se lleva a cabo esta foto. A ver, vamos a ver. Aquí mostramos parte del trabajo que se ha venido haciendo durante este invierno 2020-2021, trabajo de rehabilitación del mezquite. Faltan aquí algunos. Este está infestado de paiscle, pero en esta próxima primavera se van a poner hermosos. Ya les enviaremos imágenes. Si se fijan, este árbol que está aquí es este que está de este lado. Entonces, en el siguiente, como les vengo mostrando las imágenes, en la siguiente época, primavera, pues prácticamente responden estos árboles. Aquí muestra. ¿Y cuáles son los productos que se obtienen, les digo, de esta poda? Bueno, una es leña delgada, que se utiliza para los fogones, o sea, fogones ahorradores de leña más gruesa, y también toda esta parte del paiscle, ¿no? Entonces, que les decía, se puede utilizar como forraje, pero también como un excelente sustrato para hacer cubiertas en algunas camas de siembra, o también para la formación de suelo, o como parte del compostaje con estiércol y algunos otros materiales. Estas son algunas de las estufas ahorradoras de leña, donde podemos utilizar esa leña delgada que nos permitirá tener leña a partir de la rehabilitación de mezquite y de huizache, y no del derribo de plantas, ¿no? En este terreno, por ejemplo, se tramitó en 2003 se elaboró un programa de manejo forestal del terreno, en donde se solicitaba que pudiéramos parte de esa leña comercializar para su uso, ya sea para asar carne, por ejemplo, en algunos restaurantes, o también para que se pudiera, para algunas chimeneas en casas. Por ejemplo, tenemos un lugar cercano de San Miguel de Allende, que es un municipio también de Guanajuato, en donde, pues en época hace frío y es una zona muy turística, entonces muchos de los hoteles de esa zona tienen chimeneas, y entonces ahí en algún tiempo ya no, pero en algún tiempo sí se distribuyó la leña gruesa para ese tipo de espacios, ¿no? Como les comentaba, aquí se hizo un inventario florístico de plantas nativas. En el 1997, bueno, se determinó que la vegetación era bosque espinoso. Les decía, se encontraron 150 más una variedad de plantas. Se tenían 92% de estas eran útiles. Les decía, el 51% de las especies eran medicinales, 22% forrajeras, 9% comestibles, y el 18% restante pues tenían diferentes usos, ¿no? Como pudiera ser también el de construcción. Algunas plantas se utilizaban para la construcción de algunos techos, etcétera, ¿no? Otra de las actividades que se tiene es, pues se puso una plantación de tuna, y esta plantación básicamente lo que se obtiene pues es el producto en fresco que se consume y también se vende, y también se elaboran algunas mermeladas, también se hace licor de tuna y algunos otros productos, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que nosotros estamos, interesadas en difundir y dar a conocer es que nos interesa la parte de la conservación de los recursos, y más que no estamos negados, por ejemplo, con los programas de reforestación, pero creemos que a veces con los espacios que todavía están en condición, o sea, que todavía tienen algunas especies, creemos que pueden ser rescatados
a mediano plazo, pero haciendo algunas acciones como las que les he comentado, ¿no? O sea, estas plantas, la diferencia de ver un suelo o un terreno totalmente descubierto, a verlo como se los presento ya con una vegetación, pues tanto herbácea como arbustiva y arbórea, es gracias a esos trabajos de conservación. O sea, ninguna de esas plantas fueron puestas por reforestación, bueno, salvo la plantación de nopal, que sí se plantó, ¿no? Pero todas las demás ha sido una regeneración natural del terreno, a través de pues que estas semillas llegan de los lugares aledaños y al encontrar las condiciones de suelo y de humedad, pues se establecen, ¿no? Entonces creo que son estrategias y son acciones que se pudieran implementar en los espacios en donde todavía tenemos algo de vegetación, sin hacer tanta inversión económica para tener un proceso de regeneración del lugar, ¿no? Entonces, bueno, nos interesan varias cosas, ¿no? Pues les menciono aquí algunas. Dice, la protección y defensa de los recursos naturales frente a la ignorancia, bueno, afán de lucro y poder autoritario, o sea, la conservación de lo que todavía se tiene, el incremento de lo que se necesita y se va a necesitar, el aprovechamiento responsable de recursos para las próximas generaciones. Y pues algo que nosotros pensamos es que sí se debe de pensar de manera global, pero tendríamos que empezar a actuar de manera local para poder de alguna manera contribuir a detener o generar alternativas a los efectos que se tienen ya del cambio climático, ¿no? Entonces, nos interesa defender, conservar, enriquecer y aprovechar responsablemente pues lo que tiene que ver con suelo, agua, vegetación, fauna, energía. Les comento que se comercializan pues la parte de leña. Por ejemplo, ahorita ya tenemos ya como 4 años que lo que se hace es las ramas delgadas de mezquite que se sacan de esta actividad de poda, lo que se están haciendo es venderlas en presentaciones de 8 kilos y se distribuyen en Querétaro, que es donde vivimos prácticamente pues toda la familia, porque al espacio nada más vamos los fines de semana. Se venden en cajitas, en presentaciones de 8 kilos que permiten comercializarlas en carnicerías, por ejemplo, en algunos lugares, con el objetivo de que se utilicen como leña para asar carne. Porque una característica que tiene el mezquite es, le da un aroma, un sabor característico a la carne. Entonces, a veces la gente la busca solamente para ahumar, se podría decir que la carne, ¿no? Entonces, es algo que se ha estado haciendo en los últimos 3, 4 años, esta parte de, ya no se va a la parte de las chimeneas, sino más bien nos hemos enfocado en que se haga, principalmente ahí lo hace una hermana y mi cuñado, se han dedicado a esa parte, y también les ha gustado trabajar la madera a muy pequeña escala para la elaboración de aretes, de collares, etcétera. Entonces, eso también se ha empezado a explorar. Y algunas lámparas, o sea, algunas artesanías a partir de la madera de mezquite y de huizache. Bueno, pues esta es la familia. Básicamente somos 12 mujeres, 4 hombres, siempre han predominado las mujeres desde generaciones anteriores. Y bueno, pues no sé si quisieran, aquí con esto termino, si quisieran, tendrán algunas dudas, algo que quisieran que comentáramos, etcétera. Bueno, estos son mis datos que pudieran tener por si les interesara algo más de información, ¿no? O tener el contacto. Sí, adelante, Anthony. Bueno, aquí me aparece una mano levantada. Ahora sí, perdón, es que no encontraba el botón. Usted mencionó cuando estaban diciendo que estaban haciendo las eras, ¿cómo se llama? Los canales, Las que terrazas. había unos viejos, que había unos hechos hace más de 100 años. Ajá. ¿Quién fue el que hizo esos canales previamente? Ajá, fíjate que pues seguramente fueron, o sea, ese terreno nosotros lo adquirimos en los 70, 60 y tantos 70. Entonces, pues seguramente los dueños anteriores, porque se ve muy marcado
esa terraza. O sea, de hecho se ven las marcas, obviamente lo que se hizo fue rehabilitarlos, ¿no? Pero se veían marcadas muy bien. Entonces son trabajos que de alguna manera pues no son nuevos. O sea, esta actividad de hacer el terraceo con el objetivo de disminuir la velocidad de agua y en este caso la pérdida de suelo para la infiltración, no sé si con esa misma lógica, pero ya se hacían, ¿sí? O sea, ya se hacían esos trabajos. Otra cosa que no les mencioné es que en su momento, bueno, cuando se adquiere el terreno, lo que se hace es se cerca y se excluye de ganado, porque en los alrededores, la gente que habita en los alrededores utilizaba el espacio para llevar a pastorear. Entonces era un espacio sobrepastoreado, o sea, que no se dejaba regenerar nada la parte de pastos, sino había una carga excesiva de animales. Entonces, el hecho de haberlo excluido de ese ganado por un tiempo fue importante para que se pudieran ir estableciendo estas plantas que les comento, ¿no? Para que se pudiera ayudar en este proceso de regeneración. Perfecto, muchas gracias. Valerie. Buenas. Bueno, mi nombre es Julián Leiva y bueno, yo estoy aquí con un grupo de compañeros que estamos viendo la charla en un aula. Mi pregunta es la siguiente: al mejorar como la disponibilidad de agua y con esto el aumento de la vegetación y todo, me imagino que con el paso de los años ustedes con el tema de la fauna han observado como quizá un aumento o la aparición de quizá especies que al inicio no se encontraban, ¿verdad? Como al mejorar igual como el agua y la vegetación, quizá ya hay como mayor fuente de alimento para muchas especies de animales. Gracias. Sí, sí, varias cosas se han observado. Bueno, ¿cuáles son uno de los efectos que se tienen con el cambio climático? Bueno, una de ellas, que no sé, que seguramente ustedes también lo están viviendo por allá, es que más que disminuir la cantidad de agua, o sea, de precipitación, lo que se tiene son precipitaciones muy torrenciales, o sea, mucha cantidad de agua en muy poco tiempo, ¿sí? Y nosotros lo que hemos observado en este terreno, y ya se habían hecho mediciones, o sea, sí se habían hecho mediciones, era que se forman, el suelo es tan rico ya en materia orgánica que lo que nos permite es que sean como esponjas. O sea, en esa lluvia torrencial, el agua llega, se absorbe y no corre. ¿Qué pasa en el terreno que está a un lado? En el terreno que está a un lado llueve, se satura con esas mismas condiciones que les digo de una lluvia fuerte en poco tiempo. Como no hay una cantidad de materia orgánica importante, lo que se hace es la pequeña capa, hagan de cuenta como si se formara una costra, porque las arcillas que tiene el terreno, por ejemplo, se saturan y prácticamente no permite que el agua infiltre. Y luego entonces empieza a correr el agua. Entonces son procesos de erosión hídrica bastante fuertes que se están dando en los terrenos agrícolas, ¿sí? Y como comentas, o sea, no solamente se incrementó la vegetación, como se crean como ciertas condiciones de microecosistemas, se podría decir. O sea, hemos visto, por ejemplo, se incrementaron tanto en diversidad como en cantidad las especies de aves, también de reptiles, también la parte, por ejemplo, de conejos, liebres, o sea, sí, ratones, o sea, toda esta parte de roedores también. Entonces, sí hay un incremento importante en la fauna en el lugar. Algunas aguilillas o les digo esta parte de aves y varias cosas. Entonces, para nosotros es importante, uno de los proyectos que tenemos a corto y mediano plazo es poner algunas cabañas para que sean espacios pues de recreación, pero también que sean educativos. O sea, que se pudieran hacer estos recorridos, ya los hacemos una vez al año, se hace un recorrido, le llamamos se hace con el objetivo de hacer la molienda de la vaina, se hace más o menos en el mes de julio, agosto, pero sí lo quisiéramos hacer de manera mucho más frecuente, con el objetivo, les digo, no solamente de que sea un espacio de recreación o de aislamiento, ¿no? Sino más bien un espacio que también pudiera ser educativo, para que la gente pudiera conocer y palpar pues la experiencia y de esta manera pues que se convenzan de la necesidad de hacer este tipo de trabajos para la conservación de diversidad y de muchas cosas, ¿no? Muchas gracias. Acá otra compañera tiene una pregunta. Adelante.
Buenos días, mi nombre es Alison Ramírez y mi pregunta es si no han tenido problemas en la zona al ser Guanajuato una zona dedicada a la minería. Fíjate que sí, bueno, no solo Guanajuato, bueno, México estamos viviendo, no sé qué tan familiarizados estén con el tema, pero estamos viviendo eh, pues procesos importantes en el tema de la mina, de las minas. No solo Guanajuato, te lo comento, porque nosotros vivimos en Querétaro y también existe esa misma presión. En Guanajuato en particular, las minas están actualmente ejerciendo presión porque ya tenían autorización para la explotación de algunos minerales, muy cercano allá al terreno, ¿sí? Pero se ha detenido en este sexenio porque sí hay o sea, hay acciones bastante importantes en contra de pues sí, de las minerías, sobre todo las que son extranjeras, por lo que implica, y en particular el caso de Dolores, que les digo está muy cerca ya al lugar, la presión es muy fuerte para que no se establezcan por la contaminación que hacen del agua, ¿sí? Entonces, en este terreno en particular no hay algo cercano que tenga que ver con la minería, pero sí en el estado está la presión latente con el tema de la extracción de materiales. Y no solamente oro, plata, que muchas de las minas de esa zona eran de esos materiales, sino ya de algunos materiales, algunos otros materiales también está la presión fuerte, ¿no? Para ese tema. No sé si contesté tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Creo que en el chat hay una pregunta. Eh, Buenos días, mi nombre es Douglas Brens. Mi pregunta es si el huizache podría utilizarse para hacer desinfectantes por el olor que tiene. Fíjate que más que desinfectante, bueno, el olor que tiene es bastante agradable. O sea, de hecho, más bien lo han utilizado no como desinfectante. Tú dices como si fuera lavanda, porque tiene algunas propiedades, tanto el mezquite como el huizache, el mezquite como el huizache tienen algunas propiedades por la cantidad de taninos que tiene y de algunos fenoles, sí, bactericida se podría decir, como por eso a lo mejor pudiera ser, pero si fuera como olor, sí, pudiera ser que se pudiera utilizar como un aromatizante, sería más que desinfectante, porque desinfectante no son tanto las flores, sino es la corteza, lo que tiene estos compuestos que les comento. ¿Alguien más, si tienen alguna otra duda? Buenos días, Rosalía. Hola, buenos Mi días. nombre es Natalia Díaz. Mi consulta va dirigida hacia si tienen algún o si realizan algún proceso evaluativo previo a decidir si el árbol realmente se va a rehabilitar o si tienen algunas consideraciones para descartarlo. Mira, prácticamente nos ha tocado ver árboles en los que decimos ya está más allá o sea, ya está más muerto, se podría decir, no de tan seco que pudiera estar. Pero la verdad es que la capacidad de respuesta que al menos tienen estas dos especies que nosotros somos con las que hemos trabajado, es muy importante. O sea, le quitas prácticamente todo eso que lo está tapando, se podría decir, y la respuesta es en meses. O sea, en unos 3, 4 meses tú ya tienes una respuesta del árbol. Entonces, prácticamente todo lo que esté infestado se rehabilita. O sea, no se descarta el que se pueda rehabilitar. No sé si te contesté, o sea, no es algo que digamos, sí, no. Si tiene paistle, prácticamente se limpia y todo, y ya el árbol, en realidad no nos ha tocado un árbol que podemos o limpiemos y ya esté muerto, ¿sí? Cuando se hace esta práctica, todos han respondido luego en unos cuantos meses. Muchas gracias. De nada. Y bueno, yo creo que después habría posibilidades de platicar. La verdad, este tema ustedes que están más metidos en el tema, pues agro, me imagino yo, esta parte
parte de la agroindustria, no sé qué tanto estén metidos con temas de agroecología, por ejemplo, en la cuestión de conservación de semillas nativas, etcétera, pero hemos visto que la parte del suelo que aquí se ve en un manejo pues forestal, se podría decir, lo mismo aplica para una zona agrícola. O sea, hemos encontrado, hay trabajos o hay experiencias de labranza reducida o labranza cero, que bueno, tiene diferentes nombres, en donde con el incremento de materia orgánica aumenta muchísimo la capacidad de humedad en el suelo y no necesariamente ¿cómo se llama? Tendrían que ser cultivadas con riego, porque, bueno, no sé el caso particular de Costa Rica, pero en América Latina, al igual que en México, el 70% de la superficie agrícola son tierras de temporal. O sea, con lo que llueve es con lo que el cultivo que se ponga va a crecer. Entonces, eso define mucho o limita mucho el crecimiento y la producción de alimentos. Pero se tienen experiencias bastante interesantes en donde al modificar la estructura del suelo y sobre todo esta cuestión de la materia orgánica, al aumentarla, aumenta mucho esa capacidad de almacenamiento de agua y por lo tanto nos puede permitir tener cultivos de temporal. Entonces sí es un tema también bien interesante todo esto lo que tiene que ver con suelo, pero ya aplicado a zonas agrícolas, ¿no? Pues no sé si alguien más tiene alguna duda. Creo que no, ya no veo manos levantadas. Buenas, Rosalía. Bueno, mi pregunta dirigía si ustedes han pensado en incrementar el número de especies comestibles en la zona, que como ya se ha rehabilitado. Fíjate que varias de las especies que están ahí, te digo, son comestibles y más bien lo que hemos buscado es darle un valor agregado a través de la transformación. Les comentaba yo del nopal, o sea, la tuna, se tienen algunas plantas medicinales que se están pues secando, etcétera. Se hacen también algunas medicinas como microdosis, etcétera. Y sí se tiene en un pequeño espacio algunos frutales con el objetivo de tener y aumentar la diversidad de especies con usos comestibles. Sí, o sea, sí se tiene considerado y sí se está haciendo. Gracias. Bueno, pues ya no veo manos levantadas. No, pues reitero mi agradecimiento, ¿verdad? Por su respuesta en ese corto tiempo y esperamos bueno, que esta sea la primera de muchas experiencias que podamos compartir a lo largo de, de todos estos proyectos que ustedes desarrollan. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Alison. Muchas gracias. Sí, más bien muchísimas gracias a la doctora por estarnos acompañando en esta hora y por darnos mucho conocimiento acerca de esto que no es como tan común y aquí en Costa Rica casi tampoco se ve mucho. A continuación vamos a hacer una rifa. La vamos a realizar de acuerdo a una pregunta. Entonces, no sé bueno, si pusieron atención, la doctora podría hacer una pregunta y la persona que responda a eso es la que se va a ganar el premio. A ver si pusieron atención. ¿Qué ventajas nos da la conservación o el terraceo, estas obras de conservación que les mencioné al principio? ¿Qué ventajas nos da en un terreno y qué es lo que pudiéramos lograr con esas acciones en concreto les comento lo que es el terraceo, las estacadas, etcétera? La retención de agua. Esa sería una. ¿O quieres que les ponga tres ventajas para que
3 ventajas. José creo que fue quien contestó. ¿Qué otras 2 mencionarías? La Vegetación. si retiene agua, hay vida. Ajá, la vegetación. Aumenta la vegetación. Incremento, en este caso de agua, el incremento de la vegetación a partir de que tienes más agua. ¿Qué otra última pudieras mencionar? Mm, la